este es el problema, o sea, es bien canijo. Eso es lo que los ciudadanos sufren. Pero ese es el punto. El punto es muy importante que ustedes lo entiendan. Entiendo la parte de relativismo, eso es natural. Pero no puede ser, ¿sí? Usted va a tener un compromiso con una persona. No me preocupa si se quiere casar o no, pero va a tener un compromiso con una persona, ¿sí? Puede no creer en la institución del matrimonio, está bien. Pero ¿qué es lo que espera de esa persona en la relación que tiene? Y no estoy diciendo que la persona no cometa de pronto errores, nada más estoy diciéndole qué es lo que espera. ¿Espera que ande por ahí corriendo para todos lados, haciendo esto y lo otro? ¿O espera que la respete a usted? ¿Qué espera? Nomás dígame. ¿Qué espera usted cuando está en una relación con otra persona? Respetar la persona, ¿no? Bueno, ese es un valor fundamental. Ah, pero el matrimonio es otra cosa, es una estructura que se le dio, que usted me dice, vamos cambiándola porque ya no es perfecto. Pero los derechos que usted tiene, si vive con una pareja durante 20 años y tiene hijos, deben ser equivalentes a los del matrimonio, y por lo tanto, en la sociedad moderna en la que ya no nos queremos casar, sino que nos juntamos, deberían existir un cambio institucional. Y el cambio institucional es, ¿cómo le hago para que sus hijos, a pesar de que ya no estén en una cosa que se llama matrimonio, tengan derechos, protección y demás? Ah, ahí cambio, pero yo sigo pensando que lo que quiero es respeto de mi pareja. Ay, pues que de pronto el menú era muy atractivo, ¿sí? Esa fue la pregunta que me hizo su colega. Por supuesto que no vamos a ser honestos todo el tiempo, por supuesto. Por supuesto que vamos a caer en la tentación y cometer un error, por supuesto. ¿Cómo corrige el error? ¿Cómo lo corrige? Pues ya no lo puedes corregir, o sea... No, sí. No, o sea, por ejemplo... Ya lo cometí, ya lo cometí, pero ¿cómo lo corrijo? En una relación, imaginemos que... Perdón por usarlo como ejemplo, pero imaginemos que usted o su esposa le es infiel. ¿Cómo corrige ese error? Platicándolo, llegando a una solución. Pero como no lo vamos a corregir, es lo siguiente. Si yo me enredo con otra mujer, no con un hombre, pero con otra mujer, ¿sí? ¿Okay? Y tengo, por lo tanto, un acto de infidelidad con mi esposa. ¿Y si esa mujer queda embarazada? El Peor, error es aún peor. Peor todavía, pero esa es la consecuencia de mi acto, ¿sí? Está bien. Tengo que resolver este asunto. Hay dos formas. La primera es sigo mintiendo. No, no es cierto. Yo no fui, fue él, ¿sí? Y la segunda es, cometí un error, sin duda. Eso es humano, eso es normal. Pero lo que no debería hacer es seguir mintiendo. Porque el valor fundamental de la honestidad es, sí cometí un error, lo reconozco, eso ya es el proceso de honestidad. Lo reconozco, cometí un error. Pero de ahí también surge el problema de que, o sea, saliendo de la infidelidad y lo que sea, que si cometes un error es más probable volver a cometerlo. Siempre y cuando no lo resuelva de la manera positiva. ¿Ok? Es más fácil seguir cometiéndolo si lo que pienso es que existe un sistema que me mantiene impune. Porque entonces el sistema me mueve en la dirección de seguir cometiendo algo para lo cual ahora estoy convencido que hay impunidad. Por eso no debe haber impunidad. ¿Okay? Porque el problema de la impunidad es que refuerza el mal comportamiento. La institucionalidad refuerza el mal comportamiento. El que yo pueda matar a una persona y no me pase nada, me metan a la cárcel y salga en 3 semanas, no, pero es que eso es. Lo que me está dando es que el sistema institucional que tengo me está llevando a seguir cometiendo el acto. ¿Nos queda claro eso? Esto es bien importante porque si no, no van a entender por qué hay que cambiar políticas y programas y demás. Porque es fundamental, porque la estructura institucional dice cómo me comporto.
Si mi esposa sabe que estoy engañándola y no me dice nada, y yo sé que sabe, voy a seguir engañándola todo el tiempo, ¿sí? Pero si mi esposa llega y me dice, a ver, espérame, me dijeron que antier andabas con fulanita. No, no es cierto. Por supuesto que no. Aquí está la foto. Por haber dicho que no y que salió la foto, ya destruí cualquier posibilidad de solución. ¿Ok? Si cuando me dice le digo, sí, sí es cierto, pido una disculpa, platiquemos, y si ella me dice, no, yo ya no, porque ya, bueno, ahí se acabó, fue el costo de mi infidelidad. ¿Ok? Pero si ahí empezamos a platicar y resulta que lo que pasa es que, no sé, lo que usted quiera, pero de que va a ir una penalidad, hay una penalidad. Pero si ella se voltea y dice, no, hombre, está bien, síguelo haciendo porque yo voy a hacer lo mismo, ¿sí? No, bueno, perdón, pues, ya estamos hablando de eso. Yo tenía amigos, ¿sí?, que andaban con sus cosas y le decía, oye, cuate, y si tu señora hiciera esto, ¿cómo? Mi mujer no, pues, ¿por qué? No puedes aplicar dobles estándares. No los puedes aplicar, ¿ok? Los valores es, no voy a aplicar dobles estándares, existe un solo estándar, no existen dos. No es relativo. Pero al final sí van a cambiar las instituciones y al final sí vamos a modificar el comportamiento de los agentes económicos y sociales. ¿Por qué es importante esto? Porque si no vamos a ver lo que pasa en un país como México. ¿Ok? Podríamos y deberíamos. ¿Por qué seguimos discutiendo este tema año tras año, foro tras foro? Aventuro algunas respuestas y les pediría que me acompañaran en un ejercicio intelectual, recordando aquel famoso libro de Madame Calderón de la Barca, llamado La vida en México, escrito en el siglo XVII, en el cual intenta describir las principales características del país. Si Madame Calderón de la Barca escribiera su famoso libro hoy, tendría que cambiarle el título a Oligopolilandia, porque desde el primer momento en el que pisara el país, se enfrentaría a los síntomas de una economía política disfuncional, que la crisis tan solo agrava. Aterrizaría en uno de los aeropuertos más caros del mundo, se vería asediada por maleteros que controlan el servicio, tomaría un taxi de una compañía que se ha autodecretado un aumento del 30% ante el pasmo de las autoridades, y si tuviera que cargar gasolina, podría hacerlo tan solo en Pemex. En el hotel habría el 75% de probabilidades de que consumiera una tortilla vendida por un solo distribuidor, y si se enfermara del estómago y necesitara ir a una farmacia, descubriría que las medicinas ahí cuestan más que en muchas partes del mundo, y si le hablara a su esposo de larga distancia para quejarse de la situación, pagaría entre las tarifas más elevadas de la OCDE. Si prendiera la televisión para distraerse ante el mal rato, descubriría que solo existen dos cadenas. Para entender la situación en la que se encuentra, tendría que recordar lo que dijo Guillermo Ortiz anoche. No hemos creado las condiciones para que los recursos se usen de manera eficiente. O tendría que leer el libro Good Capitalism, Bad Capitalism, que explica por qué algunos países prosperan y otros se estancan, por qué algunos promueven la equidad y otros no logran hacerlo. La respuesta se halla en la mezcla correcta de Estado y mercado, de regulación e innovación. Y hoy México es un ejemplo clásico de lo que el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz llama una mala encarnación del capitalismo, el capitalismo de cuates. Crony capitalism, el capitalismo de cómplices, el capitalismo que no se basa en la competencia o en la innovación, sino en su obstaculización. Ese andamiaje de privilegios y posiciones dominantes y nudos sindicales en sectores cruciales para el desarrollo de cualquier país, y México no es la excepción. ¿Cuáles son esos sectores? Telecomunicaciones, servicios financieros, transporte, energía. Nudos que aprisionan a la economía y la vuelven ineficiente, una mezcla de capitalismo de Estado y capitalismo oligárquico. Hoy, México, inmerso en esta crisis, está aún lejos de acceder a ese capitalismo exitoso, dinámico, democrático, donde el Estado no protege privilegios,
no defiende cotos, no elige ganadores, no permite la perpetuación de un pequeño grupo de oligarcas con el poder de vetar las reformas que los perjudican. Ese capitalismo abierto donde las autoridades crean condiciones para los mercados abiertos, competitivos, innovadores, que proveen mejores productos a precios más baratos para los consumidores, para los ciudadanos. Y hoy México lamentablemente carga con los resultados de esfuerzos fallidos por modernizar esta economía durante los últimos 20 años. Las reformas de los 80s y 90s entrañaron la privatización, la liberalización comercial, pero esas reformas no produjeron una economía dinámica de mercado con regulación gubernamental eficaz, capaz de crear mercados funcionales y competitivos, porque en vez de transparencia y reglas claras, prevaleció la discrecionalidad entre los empresarios que se beneficiaron de las privatizaciones y los funcionarios del gobierno encargados de regularlos. Las declaraciones de Agustín Carstens el martes pasado en torno a la necesidad de combatir los monopolios en telefonía son bienvenidas. Lamentablemente se dan 18 años tarde. Y ahí están los resultados. Una economía que no crece lo suficiente, una élite empresarial que no compite lo suficiente, un modelo económico que concentra la riqueza y distribuye mal la que hay. México está atrapado por una red intrincada de privilegios y vetos empresariales y posiciones dominantes que inhiben un terreno más nivelado de juego. Una red que opera a base de favores y concesiones y protección regulatoria que el gobierno ofrece y los miembros de la cúpula empresarial de este país exigen para invertir. ¿Quién? Alguien como el dueño de una distribuidora de maíz o el concesionario de una carretera privada o el comprador de un banco rescatado por el Fobaproa o el principal accionista de Telmex o el operador de una Afore. Estos actores capturan rentas a través de la explotación o la manipulación del entorno económico en vez de generar ganancias legítimas a través de la innovación y la creación de riqueza. Y los consumidores, los ciudadanos de México, contribuyen a la fortuna de los rentistas cada vez que pagan la cuenta telefónica, la conexión a Internet, la cuota en la carretera, la tortilla a un precio fijo, la comisión de las Afores, la comisión por una tarjeta de crédito, ejemplo tras ejemplo de rentas extraídas a través de la manipulación de los mercados. Y el rentismo acentúa la desigualdad, produce costos sociales, disminuye la productividad, aumenta los costos de transacción en una economía que para competir globalmente necesita disminuir. Y para extraer esas rentas, esos jugadores dominantes han erigido altas barreras de entrada a nuevos jugadores, creando así cuellos de botella que inhiben el crecimiento de México en un mundo cada vez más globalizado. Y la concentración de la riqueza y el poder económico en esos jugadores dominantes, ¿en qué se traduce? En ventajas injustas, en captura regulatoria, en políticas públicas que favorecen intereses particulares. Pero peor aún, convierte a los representantes del interés público, a muchos de los diputados y los senadores sentados aquí, en empleados de los intereses atrincherados. Convierte al gobierno en empleado de las personas más poderosas del país y lleva a las siguientes preguntas. ¿Quién gobierna en México? ¿Quién gobierna en México? ¿El Senado de la República o Ricardo Salinas Pliego cuando logra controlar los vericuetos del proceso legislativo, como lo hizo en el tema de los corresponsales bancarios? ¿Quién gobierna en México? ¿La Secretaría de Comunicaciones y Transportes o UNEFON? ¿La Comisión Nacional Bancaria o los bancos que se rehúsan a cumplir con las obligaciones de transparencia que la ley les exige? ¿Quién gobierna en México? ¿La Secretaría de Educación Pública o el Bester Gordillo? ¿La Comisión Federal de Competencia
o Carlos Slim, Pemex o Carlos Romero de Champs, ustedes o una serie de intereses que no logran contener, porque ante los vacíos de autoridad y la captura regulatoria y las decisiones de política pública que benefician a una minoría, la respuesta parece obvia. México padece lo que algunos llaman un Estado dentro del Estado, o lo que otros denominan una economía sin un gobierno capaz de regularla de manera eficaz. Eso, y no la caída en la producción petrolera, es lo que condena a México al subdesempeño crónico. Y una y otra vez, el debate en este país sobre cómo promover el crecimiento y cómo fomentar la inversión y cómo generar el empleo se encuentra fuera de foco. El gobierno piensa que para lograr esos objetivos basta con tenderle la mano al sector privado para que invierta bajo cualquier condición. Y el sector privado, por su parte, piensa que es la panacea que se le permita participar, por ejemplo, en el sector petrolero. Pero esa es solo una solución parcial a un problema mucho más profundo. El meollo detrás de la mediocridad económica de México se encuentra en su estructura económica y en las reglas del juego político que la apuntalan. Una estructura demasiado pesada en la punta de la pirámide, una estructura oligopolizada donde unos cuantos se dedican a la extracción de rentas, una estructura de complicidades y colusiones que el gobierno permite y del cual también se beneficia. Y claro, muchos de los miembros del gabinete de Felipe Calderón, muchos de los presentes en este foro, hablarán del crecimiento como prioridad central, pero más bien lo perciben como variable residual. Más bien parecería que buscan, y duele reconocerlo como ciudadana, asegurar un grado mínimo de avance para mantener la paz social, pero sin alterar la correlación de fuerzas existentes, sin cambiar la estructura económica de una manera fundamental. Y el problema surge cuando ese modelo que hemos construido comienza a crear monstruos, cuando ese apoyo gubernamental a ciertos grupos y ciertas personas produce monopolios y duopolios y oligopolios y sindicatos rapaces que ya no pueden ser controlados. Cuando las criaturas del Estado, como las llama Moisés Naim, el editor de la revista Foreign Policy, amenazan con devorar a ese Estado. Solo así se entiende la devolución gubernamental de 550 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego por intereses supuestamente mal cobrados un día antes del fin del sexenio de Vicente Fox, devolución otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Solo así se entiende el comunicado lamentable de la SCT hace un año celebrando la alianza entre Telemundo y Televisa, cuando en realidad revelaba una claudicación gubernamental ante la posibilidad de una tercera cadena de televisión. Solo así se entiende que nadie en este país levante un dedo para sancionar a Televisión Azteca cuando viola la ley al rehusarse a transmitir los spots del IFE o se apropia del Cerro del Chiquihuite. Solo así se entiende la posposición ad infinitum en el Senado de la República de una nueva ley de medios para promover la competencia en el sector. Solo así se comprende que la reforma a Pemex deje sin tocar el asunto del sindicato. Solo así se entiende la posibilidad de darle entrada a Carlos Slim a la televisión sin obligarlo a cumplir con las condiciones de su concesión original. Síntomas de un gobierno ineficaz, síntomas de un gobierno doblegado, con efectos cada vez más obvios y cada vez más onerosos, que la crisis pone en evidencia porque no logramos reformarnos a tiempo. Mucha riqueza, pocos beneficiarios, crecimiento estancado, país aletargado, intereses atrincherados, reformas diluidas, poca competencia, baja competitividad, poder concentrado, democracia puesta en jaque. Un gobierno que en lugar de domesticar a las criaturas que ha creado, ahora vive aterrorizado por ellas. ¿Y cuáles son las consecuencias de este mal capitalismo mexicano? Donde las élites tradicionales son fuertes, la gobernabilidad democrática es poco eficaz,
los partidos políticos tienden a estar capturados, las reformas económicas tienden a ser minimalistas, el incrementalismo de la política pública en México se explica por el poder de veto que tienen aquellos que aseguran la perpetuación de sus intereses. Si ustedes verdaderamente quieren que México crezca, tendrán que crear la capacidad de regular y reformar en nombre del interés público. Tendrán que mandar señales inequívocas de cómo van a desactivar esos centros de veto que están bloqueando el crecimiento económico y la consolidación democrática. ¿Y de quiénes estamos hablando aquí? Tienen nombre y apellido: los monopolistas abusivos y los sindicatos rapaces y las televisoras chantajistas y los empresarios privilegiados y sus aliados en el gobierno. Si ustedes verdaderamente quieren que México prospere, tendrán que tomar decisiones que desaten el dinamismo económico, que fortalezcan la capacidad regulatoria del Estado y contribuyan a crear mercados, que promuevan la competencia y gracias a ello aumenten la competitividad. En pocas palabras, usar al Estado para contener a aquellos con más poder que el gobierno, con más peso que el electorado, con más intereses que el interés público. ¿Quieren medidas específicas? Se las doy. Los exhorto a leer textos importantes como el reporte sobre el crecimiento, el poder de la productividad, a estar conscientes de todo lo que un país interesado en crecer y competir debe hacer para lograrlo, a saber que ello requiere una economía capaz de producir bienes y servicios de tal manera que los trabajadores puedan ganar más y más, a entender que ello se basa en la expansión rápida del conocimiento y la innovación, en nuevas formas de hacer cosas y mejorarlas, en técnicas que aumentan la productividad de manera constante, a reconocer que las economías dinámicas suelen ser aquellas capaces de promover la competencia y reducir las barreras de entrada a nuevos jugadores, a entender que es tarea del gobierno, a través de la regulación adecuada, crear un entorno en el cual las empresas se vean presionadas por sus competidores para innovar y reducir precios y pasar esos beneficios a los consumidores, a comprender que si eso no ocurre, nadie tiene incentivos para innovar. En lugar de ser motores del crecimiento, las empresas protegidas o monopólicas terminan estrangulando. ¿Y cómo empezar a empujar eso? Con una tercera cadena de televisión abierta, con el fomento a la competencia en banda ancha, usando, por ejemplo, la red de la Comisión Federal de Electricidad, con el fortalecimiento de los órganos regulatorios, con sanciones a quienes violen los términos de su concesión, con la creación de mercados funcionales como el que ya se logró con las aerolíneas de bajo costo, con medidas que empiecen a desmantelar esos cuellos de botella y a domesticar a esas criaturas del Estado. La respuesta, como dijo Ricardo Lagos el martes, en el fondo es política, no económica. Tiene que ver con la inauguración de un nuevo tipo de relación entre el Estado, el mercado y los ciudadanos de este país. Porque si la clase política de México, sentada aquí en primera fila de este foro, no logra construir los cimientos del capitalismo democrático, condenará a México al subdesempeño crónico, a ser un terreno fértil para los movimientos en contra de las instituciones, condenará al país a cojear de lado, saboteado por instituciones políticas que no logra remodelar, monopolios públicos y privados que no logra desmantelar, estructuras corporativas que no logra democratizar.